Buenos días, espero que se encuentren bien. Pues vamos a continuar con nuestra programación en la asignatura de mecánica de fluidos. El tema que vamos a ver hoy es estabilidad de cuerpos sumergidos. Entonces, un cuerpo en un fluido se considera estable si regresa a su posición original después de habérsele dado un giro pequeño sobre un eje horizontal. Como ejemplo de esto tenemos los submarinos y los globos meteorológicos. Los globos meteorológicos, recordemos que el aire también es un fluido. Entonces, ellos están completamente sumergidos en los fluidos en los que los sostienen. Es importante que este tipo de objetos permanezcan con una orientación específica a pesar de la acción de las corrientes, vientos o fuerzas de maniobra. Entonces, al aplicarle cualquier fuerza, pues ellos van a volver a su posición original. La condición de estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo en un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. Muy importante esta condición, ¿sí? La condición de estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo en un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. El centro de flotabilidad de un cuerpo se encuentra en el centroide del volumen desplazado de fluido y es a través de dicho punto que la fuerza de flotación actúa en dirección vertical. El peso del cuerpo actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad. En esta figura podemos mirar el corte de algo como un submarino y miren que el centro de gravedad se encuentra de esta manera y el centro de flotación se encuentra acá. Cuando yo lo inclino, miren que hay un par de fuerzas que tratan de estabilizar al submarino, que es la fuerza de flotación y el peso, el cual actúa en el centro de gravedad. En los cuerpos flotantes ya cambia la condición. Entonces la condición para la estabilidad de los cuerpos flotantes es diferente de aquella para los cuerpos sumergidos. La razón se ilustra en la figura donde se muestra la sección transversal aproximada del casco de un barco. Entonces miren que acá ya tenemos otro concepto. Entonces la línea vertical que pasa por los puntos es conocida como eje vertical, que es este que se encuentra aquí. Entonces aquí se muestra que si el cuerpo se gira ligeramente, el centro de flotabilidad cambia a una posición nueva. ¿Sí? Entonces miren que acá este es el centro de flotabilidad y estaba en este punto. Miren que cambió o se rodó hacia la izquierda. Y ese cambio en la posición, en este caso del casco del barco, cambia la geometría de la parte que está sumergida. Miren que anteriormente esta era la parte sumergida y al yo moverlo, miren que la geometría cambia totalmente. La fuerza flotante, o sea, la fuerza de flotación, esta que está aquí, y el peso producen un par de fuerzas estabilizador
que tiende a regresar el cuerpo a su orientación original. Y de esta manera es que el cuerpo se mantiene estable. Miren que este par de fuerzas hacen que pase esto que está aquí. Un par estabilizador. Con el objeto de enunciar la condición para la estabilidad de un cuerpo flotante, introducimos un término nuevo conocido como metacentro. El metacentro, o lo vamos a llamar como ME, se define como la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en posición de equilibrio con una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación cuando el cuerpo gira levemente. Miren dónde está, que aquí tenemos el eje vertical y está el metacentro, MC, este que está aquí. Cuando yo giro el cuerpo, el metacentro queda aquí y la línea aquí. Si yo hago otra línea que pasa por el centro de flotación, miren que aquí está la intersección de la que le estoy hablando. Entonces, se define como la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio con una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación. Miren, este es cuando está en equilibrio y esta es cuando ya yo lo incliné. Eso se conoce como metacentro. Entonces, un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Entonces, el centro de gravedad debe estar por debajo, este punto debe estar por debajo del metacentro para que un cuerpo flotante sea estable. Entonces es posible determinar en forma analítica si un cuerpo flotante es estable cuando calculamos la localización de su metacentro. La distancia al metacentro a partir del centro de flotación es conocida como MB y se calcula con esta ecuación. MB igual a I sobre el volumen desplazado. ¿Cuál es el procedimiento para calcular o para evaluar la estabilidad de un cuerpo flotante? 1. Determinar la posición del cuerpo flotante por medio de los principios de flotabilidad. 2. Localizar el centro de flotación, CB. Calcular la distancia que hay entre algún eje de referencia y CB, denominada YCB. Esta YCB, punto importante. YCB. El eje de referencia generalmente lo tomamos en el fondo del objeto. Ubicar el centro de gravedad, CG, y calcular YCG, medida a partir del mismo eje de referencia. Determinar la forma del área en la superficie del fluido y calcular el momento de inercia de dicha forma. Calcular el volumen desplazado BD. Calcular MB. Con eso obtenemos YMC, que es la distancia al metacentro. Y si YMC es mayor que YCG, entonces podemos decir que el cuerpo es estable. Esa, recuerden que es la condición, que el centro de gravedad debe estar por debajo del metacentro. Entonces, cumpliendo con esto, YMC mayor que YCG, podemos decir que el cuerpo es estable. Aquí hay un ejemplo donde hay una barcaza que está cargada por completo y pesa 150 kilonewtons. Aquí podemos ver las dos imágenes, un corte frontal, una vista frontal y una vista lateral. Entonces miren que la barcaza es esta que está aquí. Con una carga. Esta es la superficie del agua
y está sumergida 80 centímetros. Tiene un ancho de 2,40 metros y aquí nos muestra el centro de gravedad. ¿Sí? Si lo miramos desde la vista lateral, tenemos que la altura total de la barcaza es 1,40 metros y tiene un largo de 6 metros. Y también podemos ver el centro de gravedad aquí. Entonces me están pidiendo determinar si esa barcaza es estable en agua dulce. Entonces hacemos un diagrama donde colocamos las fuerzas que actúan. Superficie del agua. Entonces me dicen que el peso está aquí y las fuerzas de flotación son las que actúan. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas verticales y tengo que actuar las dos fuerzas, fuerza de flotación y el peso. Entonces, esto quiere decir que el peso es igual a la fuerza de flotación, porque no hay ninguna fuerza externa que esté trabajando acá. Calculo el volumen sumergido, que va a ser B por L por X. La fuerza de flotación ya sabemos que es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, reemplazo el volumen desplazado por la ecuación B por L por X. Vamos a ver qué sería B, que es este ancho que está aquí de la barcaza, por L, que es el largo o la profundidad, por X, que es la distancia esta que está sumergida, la cual todavía no sabemos cuál es. Entonces, pero también tenemos que esta fuerza de flotación es igual al peso. Entonces el peso es igual a la fuerza de flotación y esta es igual al peso específico del fluido por B por L por X, que vendría siendo el volumen desplazado. Como no tengo X, pero si tengo lo demás, entonces despejo. X es igual al peso sobre B por L por el peso específico del fluido. Entonces me da que X es 1,06, que es el calado de esta embarcación, la cual tengo aquí. Ahora, ¿dónde se encuentra su centro de flotación? Miremos. Ese centro de flotación está en el centro del volumen desplazado del agua, es decir, de esta figura que tengo aquí. ¿Sí? Miren que se encuentra en esta manera. Como mi calado o la altura de este rectángulo es 1,06, el centro de flotación va a estar a 0,53 metros de mi eje de referencia, que como les dije generalmente es el fondo de la figura que tengo aquí, el fondo del cuerpo. Entonces vendría siendo YCB. Y mi centro de gravedad está ubicado en el centro de toda la figura, no solamente de la parte sumergida. Es decir que YSG está a 0,80 metros del fondo, o sea que está aquí. ¿Sí? Entonces hallo MB, que es el momento de inercia sobre el volumen desplazado. Entonces sería, el volumen desplazado sería, ya reemplazo L por B por X,
6 metros por 2.4 por 1.06 y me daría 15.26 metros cúbicos sería el volumen desplazado, es decir, el volumen que se encuentra sumergido. Y el momento de inercia sería de un rectángulo sería L por B al cubo sobre 12. Sería esta expresión que tengo aquí. Me daría 6.91 metros a la 4. Entonces MB sería, reemplazando, me daría que es 0.45. Con esto hallo YMC, es decir, la distancia al metacentro, que sería YCB más MB. Y esto me daría 0.98. ¿Qué quiere decir esto? Que YMC es mayor que YCG, porque YCG es 0.80 y acá me está dando 0.98. Entonces quiere decir que este cuerpo es estable. Muchas gracias.